Hola, mi nombre es Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, y los invito a que hoy día conozcamos este recorrido virtual que hemos sido un clásico durante este año, en el cual hemos visto varias de nuestras exposiciones y hoy día estamos acá junto al gran artista Raúl Pizarro, junto a esta exposición que es Oxímoron, que es una de las últimas exposiciones del año, la cual nos llena mucho de orgullo y que estará abierta en nuestra sala de artes visuales desde el 4 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Raúl. Hola a todos, mi nombre es Raúl Pizarro, artista visual y creador de esta muestra Oxímoron. Bueno, hola, yo soy Rodrigo Troncoso Gallegos, el curador de la muestra mano derecha aquí en la exposición con Raúl. A mí me gustaría, Raúl, que antes que entráramos a recorrer y hacer un recorrido por la sala, nos contaras un poco en qué te inspiras, cuáles son las fuentes de inspiración para tus obras que vamos a conocer hoy día a través de esta visita virtual de la exposición Oxímoron. Toda esta muestra y parte de mi trabajo nace de un poco esta necesidad como artista de aterrizar conceptos que son atemporales y que muchas veces las artes visuales son complicados de representarlo de una forma que pueda llegar a la gente de ahora. Entonces, de alguna forma tomé ciertos elementos actuales mezclándolos con técnicas del barroco para justamente eso, tratar de poner en contexto temas que puedan llegar a la gente, pero con un vocabulario que sea cercano y para la gente de ahora. Súper. Rodrigo, ¿y tú qué opinas de cómo fue para ti generar esta curatoría en torno a esta gran exposición que tenemos hoy día acá en la Sala de Artes Visuales del GAM? Fue una aventura. Yo conozco a Raúl hace bastante tiempo, si bien iba viendo lo que iba generando en la serie, porque esta serie tiene 4 años aproximadamente, pero luego cuando Raúl me invita a participar, empezar a ver ya el grueso de obra, ver cómo ordenarlo, cómo construir una narración, seleccionar obras, fue un excelente proceso, arduo, sí, pero muy bueno, que es el resultado que tenemos hoy, que ha tenido muy buena llegada por lo demás. Los invito a todos para que hagamos este recorrido virtual de esta exposición que es Oxímoron. Raúl, Rodrigo, estamos ya dentro de la sala y recorriendo tus obras nos hemos dado cuenta que existe acá una mezcla entre lo sacro y lo urbano. Por lo tanto, me gustaría que nos contaran a nuestros invitados que están recorriendo la obra junto a nosotros hoy día por qué este interés en lo sacro y también cómo construyes urbanismo a través de tu obra. Yo creo que para explicar un poco eso tendría que también explicar un poquito de mí, de la formación que tengo, que vengo con una formación bastante académica en cuanto al oficio y al desarrollo de la pintura. Y siempre la apreciación que tuve fue que la pintura sacra o más clásica generaba cierta distancia entre las personas y lo que se quería expresar, como que pareciese que la pintura pertenecía a otro nivel, los artistas a otro nivel. Y entonces empezó a nacer, a surgir como esta inquietud, bueno, ¿cómo haríamos para que esa cosa que vemos allá sea tan perteneciente aquí también, tan válida acá? ¿Cómo achicamos esa distancia? Me acuerdo que Rodrigo me resonó mucho lo que hablaba en su texto curatorial de achicar los márgenes, que yo creo que realmente calzó en el clavo, ahí le dio pero perfecto para poner en palabras un poco lo que yo sentía acá. Entonces me empecé como con cierta pregunta, dice, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían los discípulos de Jesús, por ejemplo, ahora que tengo ciertos cuadros referentes a Jesús y sus discípulos? Decía, uno era pescador, lo otro era un militar convertido, no sé, muchas cosas. Decía, bueno, capaz que ahora sería como el vecino, el dueño del almacén. Probablemente sería este tipo de gente que en la calle uno ve y a veces cruzaría para el otro lado de la vereda. Pero eso, entonces, yo creo que ese tipo de cosas son los que permiten también acercarnos a temáticas
y que permitan, no sé, de alguna forma que esos conceptos sean mucho más amigables para gente que quizá no está tan cercana con el arte. Igual yo creo que hay un dato ahí biográfico tuyo que, si bien tiene la formación académica, realista principalmente y técnica, pero también por otro lado, y yo conociendo la historia de Raúl, también hay algo urbano siempre en ti, de muchos años, te gustó mucho el hip hop, muy de freestyle, de buscar esos estilos urbanos ya tiempo atrás. Entonces, de algún modo, eso hoy se refleja también en la obra, estas dos cosas biográficas que cruzan tu vida y se transforman también en lo que vemos hoy. Rodrigo, Raúl, antes de acceder a la exposición, nos encontramos acá arriba con una serie de fotografías que crean un preámbulo previo a la visita de la exposición. Entonces me gustaría que nos contaran, a nosotros y al público que nos ve, cuán importante es el registro fotográfico en tu obra. Yo voy a dar como una apreciación general. Primero es que toda la fotografía no está puesta en sí por las fotografías mismas, o sea, por el hecho de fotográfico, sino para develar un poco como lo que pasa detrás, como el espectador puede ver que se crean estas composiciones, esto que pasa en el imaginario de Raúl, cómo lo gesta. Entonces, una decisión que devela ese backstage, y lo encontramos que un acto de honestidad también, de ver cómo es el proceso, la idea, cómo se genera, cómo Raúl intercambia con los personajes, cómo va creando la atmósfera también, y casi es un acto cinematográfico, ¿no? De dirección, de luz, de personajes, de actitud, que termina siendo súper peculiar. Con Raúl lo conversábamos y le decía, oye, prácticamente es como hacer un cortometraje esto. Entonces fue una decisión que se tomó con una colega también de Raúl que hizo la fotografía, pero el sentido de esto es develar, mostrar cómo es el proceso de la obra y ser honesto también, ¿no? Sí, quizá complementar con el hecho de que puede ser una pequeña ayuda para el espectador, que un cuadro no es solo una imagen, hay un proceso súper grande detrás y que no necesariamente involucra a mí como el pintor el que ejecuta la obra, pero es mucha la gente que se involucra para crear un puro cuadro, y en ese sentido para mí era muy importante, a modo como testimonial y a modo de agradecer a la gente que siempre está participando para un cuadro. O sea, yo en la inauguración lo hablé, los cuadros finalmente son el resultado de un colectivo de gente. Yo dentro de ese colectivo soy el que pinto, pero hay gente que tenía la voluntad, hay gente que vino de Valparaíso a posar para este cuadro, fotografía, amigos que vinieron a ayudar con las luces. Entonces son muchos aspectos y era una forma un poquito también de agradecer a eso y visualizar que hay mucha más gente detrás, más que solamente la persona que pinta. Claro, es importante conocer que el trabajo que desarrolla Raúl, y que por eso también hay una inspiración barroca un poco, son esas como escenografías previas al cuadro, que habitualmente en nuestra época actual no es muy común hoy día. Entonces yo creo que eso demuestra muy bien acá, en esta serie de fotografías, lo que quiere para que la gente entienda realmente lo que es la pintura y el trabajo que hay detrás de cada uno de los cuadros. Raúl, Rodrigo, los públicos cuando recorren esta exposición se encuentran con muchas obras donde hay un acercamiento al realismo mágico. Me gustaría que nos contaran por qué nace esto y por qué te inspiras mucho en el realismo mágico. Yo creo que la obra de Raúl, no sé si casualmente, pero llega al realismo mágico o lo toca, aludiendo un poco a esta cotidianidad de la escena, ¿no? Como podemos ver acá, la obra podría uno estar paseando por Santiago y de repente en un callejón ver esta situación inesperada, o transitar una oveja como por pleno centro, ese tipo de objetos inesperados que pueden ser hasta irreales, son lo que les van dotando la obra de los acercamientos al realismo mágico que tiene, ¿no?
Entonces, por eso también vemos los objetos, la lectura, la detención del tiempo, que se puede ver también en el vaso que está saliendo como si algo le hubiera caído. Ese tipo de señales nos acercan y dialogan con el realismo mágico. Sí, prácticamente todo dicho. Quizá complementar también explicando que a veces siento que mi pintura tiene mucho más que ver con una poesía o con una literatura, entonces enfrentarse a ella, apreciarla, requiere de también como un recorrido, hay cierta historia, no es simplemente la imagen estética. Y claro, volviendo a esta figura como literaria, como decía Rodrigo, pasa esto, ¿no? Donde incluyo quizás elementos que son parte de, pero que toman una relevancia súper importante para también exacerbar un tema. Como Rodrigo aquí mencionaba con la detención del tiempo, creo que esas son algunas de las claves en ciertas pinturas para poder entenderla. Entonces la narración, la lectura que uno debería hacer a todo el cuadro, debería ser esa, así como cuál es la historia que hay acá, volver a leerlo, volver a partirlo, y qué pasa si lo empiezo a leer desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, qué es lo que me está expresando este cuadro. Igual es interesante eso porque finalmente esa narración que construye el espectador nace y es diferente según cada quien. O sea, aquí están las pistas, están como los elementos por los cuales construir la narración, pero es propia, es de cada uno. Gracias Raúl, gracias Rodrigo por esta interesante conversación en torno a esta gran exposición. Recordarle a todo nuestro público que esta exposición está abierta desde el 4 de noviembre al 18 de diciembre, de martes a domingo, desde 9 hasta las 22 horas. Y además tenemos cosas extra, actividades extra programáticas asociadas a esta exposición. Una es el próximo sábado 26 de noviembre a las 4:30 de la tarde, que realizaremos una visita guiada junto al artista, junto a Raúl, en el marco de las actividades que estamos desarrollando con el programa Vive Barrio Arte. Y además, al cierre de esta exposición, tendremos una sesión con música en vivo. Así es. Para que la gente venga y se anime para hacer una gran clausura de esta exposición. No sé si ustedes quieren decir unas palabras. Raúl. Dejarlo a todos invitados, que se den una vuelta al GAM, está increíble el lugar, la muestra quedó súper linda, hay mucha gente aquí que le ha puesto mucho corazón, así que dense un tiempito para poder apreciar un poco de pintura, que a veces es escasa verla en estos días. Eso. No, vengan.